Aleluya, aleluya. El Cordero venció. El Cordero está vivo. El Cordero resucitó. Aleluya. El Cordero está vivo, iglesia. Gracias, Jesús. Aleluya. ¿Y sabe por qué está vivo? ¿Sabe usted por qué está vivo el Cordero? Porque la evidencia de que Él está vivo somos usted y yo. Nuestras vidas eran un desastre. Nuestras vidas no valían nada. Pero como Él resucitó, nuestras vidas resucitaron con Él. Aleluya. Por eso en esta mañana Él es digno de toda alabanza, de toda gloria. Porque Él está vivo. Y la mayor evidencia de que Él está vivo y que sigue reinando por la eternidad es que usted y yo estamos en este lugar adorándolo, preparándonos para adorarlo por la eternidad. Gloria, gloria, gloria. Padre, te doy gracias. Gracias porque hoy celebramos tu resurrección. Hoy nos gozamos, Padre, porque tu presencia es una realidad en medio de tu iglesia, de tu pueblo, en nuestros corazones. Te adoramos, Jesús, y te honramos en esta mañana. Y recibe toda nuestra adoración, toda nuestra alabanza. A ti, Señor, por los siglos de los siglos, te damos gracias. Gracias, Padre Celestial, porque podemos congregarnos, Dios, para tributarte toda majestad y todo honor para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Qué alegría volverlos a ver después de tanto tiempo. Sean bienvenidos todos. Tomen su asiento, por favor. Damos gracias al Señor por esta gloriosa adoración en esta mañana. Sí, queremos pedirle a todos los pequeñitos, por favor, hay una clase especial para ustedes. Tengan la bondad. Hay una clase para todos los niños en el otro salón. Vayan, por favor. Bendito sea el nombre de Jesús. Bienvenidos todos. Reciban saludo del pastor Diego. Se nos ausentó por un tiempo, está compartiendo en México, luego a Estados Unidos a predicar la palabra. Sus oraciones por el pastor Diego, por favor. Gloria al Señor. El tema que en esta mañana quiero compartir es el poder de la resurrección en Cristo y los creyentes. Repito, el poder de la resurrección en Cristo y los creyentes. Yo creo que ese tema, para poderlo entender y poder conocer el poder de la resurrección de Cristo, debemos entender primero cómo fue la muerte de Jesús. ¿Cómo sucedió la muerte de Jesús? Porque es interesante ver que si no entendemos la muerte de Jesús, pues ¿cómo podemos entender su resurrección? Si no entendemos los detalles de la muerte de nuestro Señor y Salvador, tampoco entenderemos lo que sucedió y cómo se produjo su resurrección. Y yo quiero llevarlos al libro de Isaías, capítulo 53. Allí la palabra bendita del Señor nos muestra algunos detalles acerca de la muerte de Jesús. A través del profeta Isaías, 700 o 680 años aproximadamente antes de Cristo, el profeta Isaías describió la muerte de Jesús. Isaías capítulo 53.
quiero llevarlos allá. Vamos a ver unos versículos que nos aclaran un poco los detalles de la muerte de Jesús. Dice en el verso 3, aquí vemos cómo fue su muerte. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, aquí nos está dando detalles el profeta Isaías 700 años antes de que suceda esto. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Bendito sea el nombre del Señor. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos y cada uno de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Aquí vemos aquí el juicio y la sentencia injusta. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, los impíos lo enterraron. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. El Padre lo quebrantó. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Fue el Padre que lo sujetó a todo ese sufrimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y el apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2, 9 y 10, vosotros sois linaje del Señor. Verá linaje. ¿Cuántos son linaje de Cristo en este lugar? Verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Sabía que los creyentes, los hijos de Dios en Cristo, somos prosperados? Serán prosperados. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, porque Él es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, hasta hoy su nombre sigue repartiendo despojos y triunfando sobre todo. Bendito sea el nombre del Señor. Fue contado con los pecadores, porque fue hecho pecado por nosotros. Yo creo que con estos detalles que el profeta Isaías 700 años antes nos escribe y nos narra de la muerte de Jesús, yo creo que podemos alcanzar y ver cómo fue que murió nuestro Salvador eterno.
y entender, iglesia amada, entender la magnitud de su obra redentora por nosotros. Yo creo que cuando nos detenemos a meditar en Isaías 53, podemos ver la magnitud de su obra, la obra de redención para la humanidad a través de toda la historia de la tierra. Es interesante ver, hermanos, pero analicemos un poquito la muerte de Jesús. En primer lugar, yo tengo algunos puntos aquí, espero que me dé el tiempo para poderlos explicar, pero en primer lugar fue una muerte única. Fue una muerte única. La muerte de Jesús no fue cualquier clase de muerte. Su muerte fue una muerte única. Su muerte fue de suma trascendencia. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie en la historia de la humanidad ha muerto como Él murió. Nadie, absolutamente nadie. Por eso es que lo celebramos todos los años y recordamos, aunque no todos los años, pero cada domingo nos reunimos a celebrar su triunfo, porque su sacrificio es de suma trascendencia. Hermanos, nadie ha muerto como Él murió. Romanos capítulo 5, el verso 6 declara lo siguiente. Mire lo que declara el apóstol Pablo. Porque mientras aún éramos débiles, dice Pablo, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Verso 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Jesús fue el único que decidió morir por el malo. Tremendo, hermanos. Dice el verso 8, pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos se gozan por eso? Imagínese usted un justo muriendo por los injustos. Uno bueno muriendo por los malos, libre y voluntariamente. Muchos han muerto por causas y motivaciones personales, motivaciones terrenales, pero yo quiero decirte que esta mañana nadie lo ha hecho como Cristo. Ninguno de ellos que han muerto por motivaciones justas, nobles, pero ninguno de ellos como Cristo. Dice la palabra que Él entregó su vida hasta lo sumo. ¿Qué significa eso? Que se olvidó de Él por causa de nosotros pecadores. Esto se llama misericordia. Esto se llama gracia. Esto se llama amor divino. Segundo lugar, la muerte de Jesús fue una muerte de cruz. Esto es tremendo, hermanos, porque esta era una muerte reservada para los peores criminales del imperio. En ese tiempo, ustedes saben, el imperio romano dominaba el mundo. Y los peores criminales del imperio eran sometidos a morir en una cruz. Los enemigos del César eran sometidos a morir en una cruz. Los criminales de esa época, los famosos, los más fichados, eran llevados a morir en una cruz. Los desertores del ejército romano también eran llevados a morir en una cruz. Era una muerte de máximo dolor. El sufrimiento y la humillación eran irresistibles. En otras palabras, era una muerte de tortura y de una lenta agonía. Imagínese usted, los sacaban de la ciudad expuestos al sol, al calor y a la inclemencia de ese tiempo, y allí morían. Entonces la muerte en la cruz era una cosa terrible, horrible. Pero dice la palabra que la muerte de Jesús fue la muerte de la ira de Dios. En el verso 10 que leímos, Isaías 53, dice la palabra que fue el Padre quien lo mató.
Fue el Padre que lo sujetó a padecer de esa manera. En otras palabras, el Padre quebrantó su propio brazo. Cristo bebió la copa de la ira del Padre para que nosotros fuéramos salvos de su ira. Romanos 5:9 nos declara eso. Jesús nos salvó de la ira y del enojo del Padre. Fue de su ira de lo que realmente Cristo nos salvó, la ira de su Padre. Por eso ya no estamos bajo la ira del Padre. Ahora estamos bajo salvación. ¿Cuántos se gozan por eso? Ahora estamos bajo su gracia. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9. Mire lo que declara el apóstol Pablo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, su sacrificio quitó la ira del Padre sobre cada uno de nosotros. Qué glorioso, hermanos. Cuarto lugar, fue una muerte de gran dolor espiritual. El dolor del Calvario no fue tanto físico. Creo que Mel Gibson plasmó un poco el sufrimiento, pero el mayor sufrimiento fue el espiritual. El dolor del Calvario no fue tanto físico, sino espiritual, iglesia. Aunque el dolor físico fue cruel hasta el punto que Cristo quedó irreconocible, quedó desfigurado por completo, pero el quebrantamiento espiritual fue infinito. Fue infinito. La palabra declara literalmente que Él fue molido por nuestras rebeliones. Molido. ¿Qué significa la palabra molido? Si usted va al diccionario va a ver que es desmenuzado, hecho trozos. Así fue literalmente, molido por nuestras rebeliones. Dice el Salmo 129:3, sobre mis espaldas, Salmo 129:3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Mire, en la Nueva Traducción Viviente dice, tengo la espalda cubierta de heridas, como si un agricultor hubiese arado sobre mí. Hicieron surcos en sus espaldas, en todo su cuerpo. Isaías 52:14, mire lo que declara. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia, más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice, tenía el rostro desfigurado que apenas parecía un ser humano. Apenas parecía un ser humano. Desfigurada su apariencia. El verso 15 lo describe la Nueva Traducción Viviente. Su obra alarmará a las naciones y reyes. Quedarán mudos al ver su obra. Quedarán mudos, no sabrán qué hacer. Los reyes cerrarán la boca ante él, porque los que no les habían contado verán, y los que no habían oído entenderán. Hermanos queridos, lo más doloroso de su muerte fue cargar con la totalidad y la esencia de la maldad, la esencia de la suciedad, la esencia del pecado. Todos los pecados, absolutamente todos, aún los inimaginables por nosotros, todos fueron puestos en esa cruz. Significa que el aborto fue puesto en la cruz. La homosexualidad, el lesbianismo, la violación, las rebeldías, las brujerías, hechicerías, el adulterio, la fornicación, el divorcio, el asesinato y tantos más que usted se puede imaginar, todos fueron puestos en ese lugar, en Jesús.
todos fueron puestos en sus espaldas cuando Él moría. Jesús tomó la copa de todo lo podrido y sucio de su pueblo. Todo, absolutamente todo. Él literalmente fue hecho pecado hasta que el Padre le dio la espalda. El Padre le dio la espalda. Nadie jamás podrá imaginar ni entender cómo el Hijo de Dios, un hombre puro y santo, más allá de nuestro entendimiento e imaginación, pudo tomar nuestros pecados. Y no solo eso, sino hacerse pecado por nosotros. Hacerse pecado por nosotros. Jesús, mire, en otras palabras, Jesús tomó todo lo que usted y yo éramos. Todo, absolutamente todo. Así que ya no se sienta culpable. Si usted ha creído en Cristo, está en Cristo, siéntase libre porque todo fue puesto en ese sacrificio. Bendito es el nombre de Jesús. Ustedes se recordarán que Jesús, antes de ir, estaba en el huerto de Getsemaní. Allí Jesús sabía lo que le esperaba y lo que venía sobre él. Por eso fue que Jesús dijo allí en Mateo 26:39, usted puede ver: si es posible, pase de mí esta copa, sin que yo la beba, dice Mateo 26:39. La pregunta es, ¿por qué Jesús dijo esto? Porque, hermanos, hemos escuchado tantas barbaridades. Muchos dicen que muchos predican que Jesús tenía miedo de ir a la cruz, que Jesús estaba asustado, estaba, hermanos, ansioso por eso, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús dijo esto? Mire, Jesús no dijo esto por desobediencia, no lo dijo por rebeldía, porque así se predica muchas veces. Tampoco lo dijo por miedo, por dolor. Jesús sabía cuál es la esencia del pecado y cuál es la esencia de la maldad. Y era esa esencia en lo que Él se estaba convirtiendo en esa cruz. Él se estaba convirtiendo en la maldad y el pecado, la esencia de todas estas cosas. Él no quería ninguna relación con el pecado. ¿Por qué? Porque Él era santo. Él era santo. Hermanos queridos, Él no es que Él era desobediente, no es que era rebelde, sino que Él era santo. Él sabía todo esto. Él es puro. Imagínense por un momento, piense por un momento, el Santísimo convirtiéndose en pecado allí. En otras palabras, Jesús se convirtió en un basurero humano en ese lugar. Aquel que nunca conoció pecado, dice la palabra que fue hecho pecado por nosotros. Aquel que nunca practicó el pecado se hizo pecado por nosotros. Según de Corintios 5:21, mire lo que declara la palabra. Allí nos aclara esto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Con qué propósito, pastor? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Para que usted y yo fuésemos hechos justicia de Dios. Ahora, aquí vale aclarar algo, hermanos. No es que Jesús se haya vuelto pecador o se volvió pecador, sino que Él llegó a ser el viejo hombre, esa vieja naturaleza que usted y yo teníamos antes. Y Él llegó a hacer esos pecados. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios ante Él. Filipenses 3:9 nos dice que en aquel acto Jesús estaba tratando con la raíz misma del pecado. Y el Padre estaba juzgando en Él toda la maldad de la raza humana. Toda,
vida, absolutamente toda, la estaba poniendo el Padre allí. Por tanto, iglesia amada, el que ha creído en Cristo ya fue juzgado en Él. ¿Cuántos han creído en Cristo? Sepa que usted ya fue juzgado en Él. Y ya no tendrá que comparecer por sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo lo libró del juicio y de la deuda del pecado. Sin embargo, todos los que no han creído en Cristo, todos los que no lo han aceptado a Él, dice la palabra, que irán y comparecerán ante el juicio del gran trono blanco. No para salvación, hermanos. No para salvación, sino para condenación. Por no haber creído en el que lo envió. Por no haber creído el que Dios envió. De tal forma que nosotros nunca odiaremos el pecado hasta que entendamos su muerte. Iglesia, si entendemos la magnitud de su obra por su sacrificio hecho, yo quiero decirle y le puedo asegurar que viviremos todos los días rendidos ante su presencia. Rendidos ante su presencia. Quinto lugar, Cristo murió sin la gracia de Dios. Los mártires de la iglesia, si usted lee la historia de la iglesia primitiva, la historia de los apóstoles, dice la palabra que todos esos mártires de la iglesia murieron físicamente hablando una muerte horrenda. Léalo, por favor. Pero murieron con la gracia de Dios. Y aún muchos murieron viendo la gloria de Dios. El primer mártir, por ejemplo, en Hechos 7, Esteban, él murió viendo la gloria de Dios. Pero ninguno de los mártires murió por la ira de Dios. Ninguno de ellos murieron por la ira de Dios. Ninguno de ellos cargó el pecado de alguien. Pero Cristo murió sin la gracia del Padre porque el mismo Padre le abandonó en esos momentos. Y en lugar de gracia recibió toda la ira y todo el juicio de su Padre, de Dios. En otras palabras, fue una muerte en agonía. Fue una muerte en agonía. De abandono total. Solito, cargando todo el peso, toda la maldad de la raza humana. Pero bendito sea el Señor que la muerte de Cristo fue una muerte victoriosa. Es interesante, iglesia, notar esto y ver que toda persona a punto de morir, primero, ¿qué hace? Entrega el espíritu y luego reposa su cabeza. Una persona que está a punto de fallecer, respira, exhala, inclina su cabeza. Pero en Cristo fue diferente. En Cristo fue sumamente diferente. Juan capítulo 19, el Evangelio de Juan, San Juan 19, verso 30. Allí nos explica esto. Entonces, dice que aquí Jesús hizo todo lo contrario. Durante toda su vida y aún durante su muerte, Jesús, ¿qué es lo que hace? Primero inclinó su cabeza, reposó y luego dice que entregó su espíritu. Habiendo, dice el verso 30 de San Juan 19, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Inclinó y luego entregó el espíritu. Lo contrario de nosotros, que expiramos, inclinamos la cabeza, porque ya no hay vida física. Pero en Jesús fue diferente. ¿Por qué? Porque en su muerte victoriosa, Jesús obtuvo un lugar de reposo para cada uno de nosotros. El reposo entonces no es un día, el reposo es una persona, se llama Jesucristo. Seguidamente dice la palabra que Él declaró: consumado
es. En el griego esta palabra es tetelestai. Tetelestai. ¿Qué significa la palabra griega tetelestai? Significa terminar, significa completar algo, ejecutar, concluir, descargar una deuda, pagar una deuda, cancelar una deuda, satisfacer, significa acabar, significa cumplimiento, consumar, cumplir. En esa palabra consumado está todo el evangelio. Allí radica, y ahí está la esencia y la base y el fundamento del evangelio. Cuando él declaró esta palabra tetelestai, consumado es. Significa que todo está pagado por completo. Ya no hay deuda pendiente. Todo fue pagado. Significa que no hay nada más que pagar. Ya no hay deuda que cancelar. El Padre estaba enojado con la humanidad, estaba enojado con nosotros, pero cuando Cristo va a la cruz, pagó toda deuda. Todo está pagado. Entonces ahora los creyentes podemos reposar porque todo fue completado, todo fue terminado y todo fue consumado en esa cruz. Esa es la obra terminada que predicamos, donde todo ya se nos ha provisto. ¿Y qué se nos ha provisto? Todo, hermanos, porque los cielos ahora están abiertos para nosotros y el reino de los cielos está en medio de nosotros. Gloria a su nombre para siempre. Así que si usted no quiere vivir como Cristo desea, como Dios desea que vivamos, ya no es problema de Dios, porque Él pagó todo. Jesús pagó todo. No se esté quejando, no esté murmurando, alíñese con Dios y usted entenderá que todo fue cancelado en esa cruz. Es por ello que nosotros tenemos poder. ¿Cuántos tienen poder? Y ese poder nos da la capacidad y la habilidad para hacer las obras mayores, porque Él fue al Padre. Mire, Él fue al Padre. La pregunta es: ¿por qué se fue al Padre y se sentó a la diestra? Porque ya todo está completo. Todo está completado. Todo fue hecho. Pagada, iglesia, está tu deuda. Tu enfermedad está pagada en la cruz. Tu enfermedad, todo fue pagado en la cruz. Ya no hay deuda con el Padre. Tu pecado fue cancelado en esa cruz. Tu maldición, todo fue cancelado allí. Tu pobreza, toda fue cancelada allí. Todo fue cancelado. Tu paz ya fue cancelada hace 22 años en esa cruz. Tu libertad también fue pagada allí. Todo fue cancelado en esa cruz. Todo. Todo fue cancelado ante el Padre. En otras palabras, ya no hay deuda pendiente con nuestro Dios. Hay otra palabra que vale la pena que la analicemos un poquito, definamos, y es la palabra teleo. Teleo. Para los hermanos que han escuchado esta palabra ya es conocido, pero para muchos no. La palabra teleo significa fijar fuera hacia un punto. Significa la meta. Significa el punto al que se apunta como límite. Significa la conclusión de un acto o un estado. Significa el resultado de algo o el final de algo. Y significa todo se ha cumplido y todo está terminado. La palabra teleo. Esa palabra teleo, según la historia, se usaba cuando los gladiadores de diferentes reinos se enfrentaban en la arena hasta que quedara solamente el vencedor. Ustedes saben que en ese tiempo eran famosos los coliseos romanos y los gladiadores iban a la arena. Y aquel que vencía y aquel que derrotaba, dice la palabra,
que le clavaba la espada gritando teleo a su enemigo. Cuando ya los había derrotado a todos y quedaba el último, al último le clavaba la espada y decía teleo. Teleo, lo cual significaba he completado, he ganado, terminada está la pelea, yo he vencido. Yo he vencido. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos declara, hermanos. En Colosenses 2:13 nos aclara eso Pablo. Y Pablo escribió en este versículo, dice, en el capítulo 2 de Colosenses, verso 13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos, dice. Y el verso 14, note lo que dice, habiendo cancelado el documento de deuda. Un documento de deuda estaba y pesaba sobre nosotros. Ese documento de deuda consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, dice. Y mire lo que dice Pablo, y lo ha quitado de en medio, clavándolo ¿dónde? En la cruz. Verso 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Esa palabra despojo, si usted la ve en el diccionario, significa despojo, quitarle por voluntad propia algo que se tiene por engaño. Y eso fue lo que hizo Cristo con Satanás. Le quitó todos los decretos y toda la sentencia que pesaba sobre nosotros, se la quitó. Bendito sea el nombre de Jesús. Y los hizo un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Aquel grito, teleo o tetelestais, no era un grito de dolor. No era grito de dolor, sino que era un grito de triunfo y de victoria. Era un grito de un final, iglesia amada, glorioso para nosotros. Entonces, la cruz no fue una derrota. La cruz fue la mayor victoria de nuestro Dios. Por eso hoy podemos decir que la resurrección de Cristo fue la mayor demostración del poder de Dios. Y su muerte, iglesia amada, es la mayor demostración de su amor. El amor del Padre por el mundo. San Juan 3:16, usted lo conoce de memoria. Por tanto, la exclamación de Cristo no fue una exclamación de dolor, sino la de un gladiador, un triunfador. Fue un grito donde él dijo, he vencido. Él gritó, todo está pagado por completo. Ya no hay deuda pendiente con el Padre. Esa palabra indicaba que la tarea para la cual Jesús había venido estaba cumplida ante el Padre. Estaba cumplida. Es interesante ver que cuando Jesús ora en San Juan 17, ora por sus discípulos, ora por la iglesia. Él usó de una forma verbal en su oración esta expresión, donde dice, he acabado la obra. San Juan 17:4. Dice, Padre, yo te he glorificado aquí en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Estaba hablando de esto, hermano. Y algo más que podemos ver. Era costumbre entre los pastores en Israel usar esta frase, tetelestai. Era muy común en medio de los pastos, en medio de los pastores, en medio de la gente que se dedicaba a cuidar el rebaño. Y se refería a las ovejas perfectas que se escogían y se separaban del grupo, de la manada, para el sacrificio. Entonces, cuando el pastor escogía las ovejas que no tenían defecto, que no tenían manchas, no tenían cosas, por deformaciones físicas, las escogían. Esas eran las ovejas que llevaban para sacrificarlos por ofrenda, por el pecado. Entonces, cuando Jesús declara esta palabra, el Padre mostraba
que había provisto una oveja perfecta para el holocausto. Y esa oveja perfecta, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh iglesia, por causa de este sacrificio perfecto es que usted y yo debemos relacionarnos con Dios. Escúcheme esto que es importante. Por causa de este sacrificio perfecto, usted y yo estamos llamados a relacionarnos con Dios en base de nuestro espíritu perfecto, en base de nuestro espíritu nuevo, un espíritu acepto y lleno del Hijo de Dios. Iglesia, nunca se presente usted vacío ante Dios. Preséntese lleno de Cristo, lleno de Jesús. No podemos presentarnos vacíos, sino llenos de Dios por lo que Él hizo en la cruz. Hermanos, si Cristo no llena nuestras vidas, preocúpese. Algo está pasando en usted. Repito, si Cristo no lo satisface, si Cristo no lo completa, si Cristo no lo llena, algo está pasando en usted. Porque hay gente que no entiende la obra de la cruz. Y como no entiende la obra de la cruz, en sus bocas no hay alabanza. Como no entiende la obra de la cruz, no valoran el peso de la obra de la cruz, no hay entrega, no hay rendición. Viven, actúan, piensan y hablan vacíos. ¿Por qué, pastor? Sencillo, porque no les ha sido revelada la obra de Jesús. No ha sido revelada la obra de su muerte. No se les ha revelado el poder de su resurrección. No hay vida en ellos, porque no han descubierto resurrección. No hay gozo en sus vidas, en sus corazones, porque lo que tienen es religión, pero no resurrección. Bendito sea el nombre de Jesús. No se presente a Dios vacío, preséntese lleno. ¿Lleno de qué, pastor? Lleno de la plenitud de Cristo. Cada día, cada reunión, cada oportunidad, presentémonos llenos. Señor, yo voy porque quiero alabarte. En mi corazón rebosa mi gratitud por todo lo que tú has hecho en mi vida. Esa es una persona que está llena. Pero muchas veces vemos gente vacía, hermanos. Hablan de cualquier cosa, menos de la obra de la cruz. ¿Por qué? Entonces por eso digo, si Cristo no lo llena, si Cristo no es su plenitud, algo está pasando en su vida. ¿O será que se hace el desentendido? ¿O sea que no alcanza a comprender la magnitud de la obra de Jesús? Iglesia, todo está pagado. Pagado está tu enfermedad, tu dolencia, todo fue pagado en la cruz. Pagada está tu miseria, pagado está tu aflicción, pagada está toda maldición. Toda obra maligna ya fue destruida por el poder de la resurrección de Cristo. Aquí hay un misterio, hermanos. Mire, cuando Cristo muere cargando todos los pecados, como lo hemos visto hoy día. Pero cuando Él resucita, dice la palabra que Él se levanta y resucita sin pecado alguno. Qué tremendo. Todos nuestros pecados quedaron completamente sepultados en esa cruz. Por el sacrificio de Cristo, toda nuestra deuda fue cancelada en esa cruz. Todo fue pagado. Jesús resucitó diferente.
libre de todos los pecados. Ahora tenía todo poder, toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y es exactamente eso lo que se nos dio y se nos comisionó. Es decir, se nos dio también a nosotros el poder y la autoridad para hacer las obras que Él realizó. Entonces, es responsabilidad de todo creyente cumplir ese mandato. ¿Cuál mandato? Eso lo voy a explicar. Algo más. En Génesis capítulo 3, verso 15, ustedes conocen la historia, la desobediencia de Adán y Eva, y Dios los expulsó, trajo una maldición sobre ellos. Pero dice en el verso 3 de Génesis 15, el verso 15, perdón, del Génesis 3, dice claramente, aquí vemos la primera promesa de redención para la humanidad y predice la victoria final para el hombre contra Satanás. Dice, la simiente de la mujer te pisará la cabeza. Mire, la simiente de la mujer le pisará la cabeza. ¿A quién? Al diablo, a Satanás. Y Apocalipsis 1:18 dice la palabra, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves del infierno y del Hades. Este es el poder del Cristo resucitado. Fue Cristo quien le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades, porque el pecado y la muerte tenían las llaves del pecado y la muerte las tenía Satanás. Pero Cristo dice la palabra que descendió a lo más profundo de la tierra y le arrebató y le quitó las llaves de la muerte y del Hades a Satanás. Por eso Él es victorioso. Bendito sea el nombre de Jesús. Algo más, Jesús nunca murió como Dios, porque Dios nunca puede morir. Dios no puede morir. Jesús como hombre nunca pecó. Por tanto, Él nunca podía morir, porque Él nunca tuvo pecado. Pero, ¿qué pasa? Por tanto, la muerte no tenía dominio ni señorío sobre Él, al no haber pecado Él. Entonces, ¿cómo fue que Él pudo morir? Veamos lo que dice 2 Corintios el apóstol Pablo, verso 21. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. El Padre lo hizo pecado a Jesús por nosotros. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Jesús debía tener entonces alguna relación con el pecado para morir como hombre. Fue por eso que Jesús fue hecho pecado, iglesia. Y al hacerse el pecado, la muerte ahora sí podía enseñorearse de Él. Otra razón es por la que Jesús, hombre, pudo morir por los pecadores, es que Él tomó nuestros pecados. Y al cargar o llevar sobre sí nuestros pecados, entonces, ¿qué pasó? Quedó sujeto a la muerte y pudo morir, como lo hemos visto. 1 Pedro 2:24 aclara esto. Dice 1 Pedro 2:24, y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Con qué propósito? A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. La muerte de Jesús fue el trato de Dios de una vez y por todas sobre el pecado. Esta es la mayor evidencia de que nosotros morimos con Cristo. ¿Por qué? Porque Él tomó nuestros pecados y la muerte se enseñoreó de Él al tomar nuestro lugar. Él murió como hombre porque solo el hombre estaba sujeto al pecado y a la muerte. Por eso tenía que cumplir ese mandato. Pero como dije antes, hablando de la resurrección de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, su sangre que se derramó en esa cruz, es la mayor demostración del amor de Dios. Es su resurrección la mayor demostración del poder de Dios.
Veamos algunos detalles para ir concluyendo esto. Algunos detalles sobre su resurrección. La resurrección de Cristo fue única. Fue única. Asimismo como su muerte fue única, la resurrección de Cristo fue también única. Cuando Cristo murió, dice la palabra que murió por millones de pecados y con los millones y millones de hombres viejos de todos los escogidos. Pero cuando Él resucita, ya no lo hizo con esos pecados. Ya no lo hizo con esa naturaleza pecadora. Dice la palabra que Él se levantó de la tumba para caminar en una vida diferente, una vida nueva. Y Romanos capítulo 6, anótelo si desea, en su casa estudie Romanos 6. Cristo murió para que usted y yo caminemos en una vida nueva. Segundo lugar, Él resucitó como un nuevo hombre. Significa que todo el poder del cielo operaba y residía en Él. Toda la autoridad de los cielos y de la tierra se había delegado a Él. Por eso es que Él en Mateo 28, verso 19, cuando Jesús murió, lo hizo como el último Adán, es decir, el último de una generación caída que no podía sujetarse a Dios. Una generación que había sido vendida al pecado. Pero cuando Cristo resucita, lo hizo como el segundo hombre, pero también como el primero de una nueva generación, de la cual nosotros hoy somos parte. El hombre nuevo, escúcheme, el hombre nuevo, o sea Cristo, era un hombre creado según el amor a la verdad. Por eso Él amaba la verdad profundamente. Y así también el nuevo hombre, el creyente con esa nueva naturaleza, también ama la verdad en lo íntimo. De su corazón debe fluir, debe caminar, ¿qué? Una nueva vida. Una nueva vida. Quiero que vea la diferencia de Cristo, porque la palabra de los evangelios nos muestran algunas resurrecciones. Pero la resurrección de Cristo, con respecto a la hija de Jairo, por ejemplo, a la resurrección de Lázaro, no podemos compararlas. Por ejemplo, cuando Lázaro resucitó, en San Juan 11 está eso, ¿qué pasa? La palabra dice que se levantó igual que antes, con las mismas luchas, con el pecado, con las mismas derrotas de su carácter. En otras palabras, Lázaro seguía siendo la misma persona de la generación de Adán. Pero cuando Cristo resucitó, dice la palabra que Dios creó un nuevo hombre en Él, hecho según Dios. Y de igual manera nosotros, si hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Él, la palabra me dice que somos una nueva creación. Somos nuevas criaturas. Es decir, somos ese nuevo hombre creado en Cristo para caminar en una vida nueva. La Biblia dice que Dios abolió en el nuevo hombre todas las enemistades y todas las separaciones. Efesios capítulo 2, verso 15, dice la palabra, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Habiendo, dice, dado muerte en ella todas las enemistades. Aquí vemos, Él hizo un hombre de paz. Por eso es que la creación toda, dice Pablo en Romanos 8, 19, la creación toda aguarda la manifestación gloriosa de los hijos de la resurrección o los hijos de Dios. Esas personas murieron, fueron resucitadas, pero volvieron a morir físicamente. Pero Jesús murió una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio eterno y glorioso. Hebreos 10:10 lo declara eso. Una vez y por todas. Por tanto, la muerte no puede enseñorearse de Él nunca más.
Imagínense si Cristo llegase a morir otra vez. Significa que la obra que Él hizo por el pecado no fue suficiente, no fue perfecta. Y como hombre fue que el Padre resucitó a Jesús. Él resucitó como un nuevo hombre, nunca más como un nuevo Dios. Es por eso que por esa cruz, por esa sangre derramada, somos una nueva creación y tenemos, escúcheme, tenemos el poder de resurrección. Iglesia, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros fuéramos o fuésemos dignos de lástima. Si Él no hubiese resucitado, imagínese usted cómo estaríamos nosotros. Pero porque Él resucitó, nosotros también hemos resucitado a una vida nueva. Una vida nueva. Por eso el creyente está llamado a vivir en el poder de su resurrección. Jesús ganó toda la batalla legal que el hombre jamás podía ganar. Él lo hizo. Por eso es que Él, cuando partía la presencia al Padre en Mateo 28, 18, les dijo lo siguiente. Acercándose Jesús les habló y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Como vemos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad fue dada. En el primer cielo, la autoridad fue dada. En el segundo cielo, la autoridad fue dada. Y en el tercer cielo, que estamos aquí, la atmósfera terrestre, también fue dada. Y por haber ganado la batalla legal contra el pecado y Satanás, fue que Él tuvo el poder, el derecho y la autoridad para comisionar a sus discípulos. ¿Qué les comisionó? El verso 19 le dijo: y pues, y hacéis discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enséñenles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como vemos, esa misma autoridad le fue dada a sus discípulos y se le ha dado a la iglesia. Yo felicito a los hermanos que van a bajar a las aguas del bautismo. Así que si usted todavía no se ha animado, yo le invito y le animo para que baje, para que estudie y se prepare para que baje a las aguas, porque esa fue la ordenanza del Señor. Allí se nos dio el poder de la resurrección, hermanos. Esa es la vida de resurrección. Esa es la vida resucitada de Jesús que usted y yo tenemos. Por eso podemos decir como Juan. ¿Qué dijo el apóstol Juan en su primera carta? Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Dijo: hijitos, vosotros sois ¿de quién? ¿Cuántos son de Dios? ¿Cuántos son de Cristo? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y en el capítulo 5 de la misma carta, verso 12, mire lo que declaró Juan. El que tiene al Hijo. ¿Cuántos tienen vida aquí? El que tiene al Hijo tiene la vida. Pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y esta vida no es cualquier clase de vida. Es ni más ni menos, iglesia, la vida resucitada de nuestro Señor Jesucristo. Es su vida de resurrección. Esa es la vida que disfrutamos como hijos. Por eso en esta mañana yo quiero invitarle a la orquesta para ver si adoramos juntos y le damos gracias al Señor en esta mañana. Póngase de pie. Si usted tiene la vida, pues, ¿por qué no celebramos su resurrección en esta mañana? ¿Por qué no lo alabamos? ¿Por qué no glorificamos su nombre? ¿Por qué no le exaltamos a Él? ¿Por qué no rendimos nuestras vidas? ¿Por qué no le damos gracias a Él en esta mañana? ¿Por qué no vivimos agradecidos y abrimos nuestras bocas por todos los hechos
que Él hizo y por habernos hecho partícipes de esta gloriosa resurrección. ¿Qué tal si alabamos con gozo, Juan Andrés? Porque hoy estamos de fiesta. ¿Cuántos están de fiesta? Él ha resucitado. Él vive. Él está presente. Él tiene toda la autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y eso es de celebrar. Eso es de celebrar. No podemos estar aquí y quedarnos con la boca cerrada. Celebremos al Cristo resucitado.